¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Emprendemos ahora nuestro repaso a lo que ha sido este martes, último día ya de esa cuesta de enero que para muchos se está haciendo eterna, pero que ya poquito a poco va a ir acabando, y vamos a hacerlo con un programa para darle calidez a un día frío que va a venir cargado de contenidos. Va a estar en nuestro programa, nuestra primera entrevista, el nuevo director gerente de Sodena, Carlos Fernández Valdivieso, pero hoy vamos a guardar un buen tramo de nuestro programa al deporte, Gonzalo. Efectivamente, ayer en nuestro Más Deporte repasábamos otras cosas que no era el partido de Osasuna, porque obviamente se estaba disputando, así que decidimos darnos un respiro, hablar de otras cosas, baloncesto, el circuito de Navarra, y hoy sí que vamos a tener nuestra tertulia rojilla habitual de los lunes, pero el martes para analizar esa derrota, una pena, del Club Atlético Osasuna ayer noche ante el Atlético de Madrid. Bueno, pues no queremos comenzar derrotistas, vamos a comenzar con estos contenidos, una noche que comienza aquí, como siempre, con mucho más. Gonzalo, ¿vamos? Venga, adelante. Es un programa hoy mixed, ¿eh? Vamos a tener nuestra entrevista de actualidad, por supuesto, pero después también hablaremos del encuentro de Osasuna. Hablaremos, La claro. tertulia no podía faltar. Una semana sin tertulia rojilla es una semana diferente. Bueno, una semana sin fútbol no es lo mismo. Eso para luego, que ya están esperando también los tertulianos, que tienen mucho para hablar, pero ahora vamos a saludar a nuestro primer invitado, que dirigía el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pública de Navarra, hasta que el 18 de noviembre llamaron a su puerta para decirle si quería dirigir Sodena. Ahí es nada, una de las empresas públicas más importantes del Gobierno de Navarra. Carlos Fernández Valdivieso, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, una decisión importante, la de dirigir una sociedad que viene a impulsar los sectores estratégicos de Navarra a través del capital riesgo, es decir, donde no llega la iniciativa privada, ahí está Sodena para impulsar ese sector. Pero ahora mismo no todo es un riesgo, ahora mismo, en los tiempos en los que estamos, ¿no? Bueno, sí, pero hay riesgos y riesgos. Hay riesgos más arriesgados, valga la redundancia, y riesgos menos arriesgados. Y nosotros estamos para impulsar el desarrollo empresarial Navarra en general. Tal como está la iniciativa privada o la inversión privada, ¿le tocan muchas empresas a las puertas? Bueno, llevo 2 semanas en la compañía, con lo cual en estas 2 semanas alguna empresa ha tocado la puerta y ojalá sean muchas más, que para eso estamos. Bueno, yo no sé cómo uno encaja la decisión de aceptar un cargo como este, ¿no? Cuando uno se ha dedicado a la vida en la empresa privada, al trabajo en la universidad, cuando a uno le llega este reto, además, tal y como está ahora mismo el sector público, en el que todo se mira mucho, ¿cómo se decide uno por decir sí? Pues bueno, reflexionando, pensándolo en familia y sopesando las ventajas y los inconvenientes, y sobre todo, bueno, al final viendo la oportunidad de lo que puede suponer el reto este, de aprendizaje, de conocer cosas nuevas, aprender cosas nuevas, la posibilidad y la capacidad de poder integrarme en un equipo de personas muy interesante y altamente cualificado. Y también, bueno, la posibilidad de poder intentar aportar mi granito de arena precisamente en esta situación tan pesimista, ¿no?, que se respira en el ambiente. Y en esta situación tan complicada, como decía mi compañera Vera, en el que todo se mira con lupa, también a la hora de decidir, a la hora de apostar, también imagino que hay esa responsabilidad extra, ¿no?, que tal vez antes el peso no era tan grande. No lo sé cómo sería antes. Ahora, bueno, la responsabilidad yo creo que es la misma. Entonces, el afrontar un reto con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucha responsabilidad, sin duda, claro. Bueno, se trata en definitiva de dirigir una empresa que lo que pretende es generar riqueza en nuestra comunidad a través del impulso empresarial. Vamos a intentar concretar todo esto, ¿no?, porque se podría concretar en la pregunta: ¿qué sector va a mover la economía navarra de aquí a 10 años? ¿En qué está ahora mismo apostando Sodena y por ende el Gobierno de Navarra? A la sombra también del Plan Moderna, pero ¿cuál es ahora mismo la apuesta principal? Yo creo que la apuesta principal es el Plan Moderna, que no es un plan del Gobierno, sino que es un plan de Navarra.
y por eso están presentes todos los agentes de nuestra sociedad, desde el gobierno, partidos políticos, sindicatos, las universidades. Entonces, si tenemos claro que todos los navarros apostamos por un camino que ya está marcado, tenemos que ir todos por ahí. En el caso de Sodena no puede ser ajeno a ese camino que tenemos marcado, con lo cual nuestra intención es definir sectores estratégicos encuadrados dentro del Plan Moderna, siempre en una perfecta coordinación con la política y la estrategia del Departamento de Industria, y apostar por eso, que ahora mismo tenemos identificados 4 campos muy claros en los que Sodena ya ha estado, está y va a estar, que son el campo bio, el campo de la industria agroalimentaria, las energías renovables y la eficiencia energética, y el campo de las TIC, que además es de donde yo vengo, ¿no? Vamos a hablar de todos y cada uno de esos campos, ¿no? Precisamente, ¿cómo se valora o cómo se identifica esos campos, esos proyectos clave para el desarrollo y para la generación de riqueza aquí para nuestra comunidad? Bueno, la evaluación evidentemente ya está hecha, tenemos el plan Moderna definido, con un trabajo el que ha participado toda la sociedad navarra, a través de mesas de expertos, a través de la aportación ciudadana, y bueno, son 4 campos donde actualmente se está moviendo la economía y donde además Navarra, por sí misma y por la riqueza que tenemos, podemos encontrar el valor diferencial respecto a otras regiones. Valor diferencial que ya encuentra Navarra, por ejemplo, decía la apuesta por en la biomedicina, en la biofarmacia, ya se está empezando a despegar en ese sentido. Se ha trabajado también mucho en los últimos años. ¿Cuál es la apuesta en estos 2 sectores? Porque ahí la innovación está siendo fundamental y estamos en un momento también de recortes en materia de innovación. ¿Cómo seguir apostando por estas 2 realidades cuando está costando que los impulsos públicos a la innovación estén consolidándose, ¿no? Bueno, yo creo que la apuesta pública por la innovación está clara y está presente. Yo creo que más que recorte debiéramos hablar, al menos de momento, de optimización de los recursos. La apuesta viene de atrás, de largo, y desde luego no es momento de frenarla y no se va a frenar. Y bueno, los resultados están ahí. ¿En qué es puntera Navarra en biomedicina, en biofarmacia ahora mismo? Porque podemos echar la vista enseguida, nos viene el Centro de Investigación de la Clínica Universidad de Navarra, hablar del CIMA, está trayendo también a investigadores internacionales que cuando hay proyectos interesantes en una comunidad, aunque sea pequeña, se puede despegar desde aquí, ¿no? Porque a veces parece que cuesta. Sí, bueno, tenemos indicadores muy claros de eso, ¿no? Desde luego, actualmente el CIMA, en número de patentes y de registros, pues está en el top nacional en cuanto a la productividad científica, con lo cual eso es un hecho demostrable y tangible, y ahí tenemos los resultados de la apuesta, ¿no? Otra de las apuestas, por ejemplo, podría ser el coche eléctrico. Por ejemplo, sí que Navarra tiene, pues con la fábrica que tenemos en Landaven, con la Volkswagen, una tradición o una apuesta también. ¿El coche eléctrico podría ser otro de los puntos clave por donde podría ir? Podría ser. Actualmente, desde luego, es un sector que estamos vigilando, que tenemos que estar pendientes, pero bueno, el coche eléctrico, además de ser un sector, reúne un montón de mini sectores alrededor, ¿no? Ya no solo lo que es el coche, el vehículo, sino la capacidad de almacenaje de la energía, las baterías, la infraestructura necesaria para el repostaje eléctrico. Entonces, bueno, hay que ver la foto en su conjunto y bueno, apostar por aquello en lo que podamos aportar un valor diferencial. ¿Es algo que no termina de despegar, que hay que tener paciencia, o que se empezó a hablar ya hace unos años demasiado pronto? Bueno, probablemente la suma de todo, ¿no? Que se empezó a hablar pronto, casi todas las cosas novedosas se empiezan a hablar pronto, ¿no? Unas maduran antes y otras maduran con más tiempo. Bueno, y también, desde luego, en Navarra también tenemos que ser conscientes de dónde tenemos el valor diferencial, pero también de cuál es nuestro potencial. Sería también muy pretencioso, ¿no?, intentar que desde Navarra lideráramos el vehículo eléctrico a nivel mundial. Con lo cual no tenemos que perder de vista las iniciativas que se están llevando a cabo en el resto del mundo y bueno, estar vigilantes y poder identificar aquel nicho en el que nosotros podamos aprovecharnos.
Desde luego Navarra supo aprovechar y mucho un nicho, que fue el de las energías renovables, pero la apuesta se sigue manteniendo, ¿no? ¿En qué se puede trabajar ahora en este sentido? Porque parece que el campo está trillado, se podría decir, pero ¿cuál es la apuesta de Sodena en renovables? Diferenciarnos, innovar, ¿en qué está trabajando ahora mismo Navarra en este sector, que ha impulsado mucho nuestra economía y ha sido referente de la comunidad foral fuera de nuestras fronteras? El tema de la energía es un mundo, es un mundo con muchas derivadas y con muchas líneas, y en el caso concreto de las energías renovables también. No hay que perder de vista que aquí sí que tenemos un valor diferencial claro, que es la historia que tenemos, el desarrollo y el liderazgo mundial que ahora mismo estamos llevando a cabo como región. A eso podemos sumarle y apoyarnos en la escuela de ingenieros que tenemos y en el grupo de investigación de energías renovables, que también es un grupo puntero. Sodena, desde luego, mantiene su apuesta y, bueno, al igual que en el resto de sectores, estamos vigilando aquellas oportunidades que creemos que podemos aportar un valor diferencial, atraer riqueza o explotar la riqueza que nosotros tenemos ahora mismo. Por tanto, abogaría por seguir esa senda que se continúa hacia allá. Sin duda, o sea, ya lo he dicho antes, tenemos 4 líneas estratégicas y las energías es una de ellas. Las renovables, y también profundizar y seguir trabajando en lo que es la eficiencia energética. En los tiempos que corren, como están las cosas a nivel económico, Sodena invierte y desinvierte. Hay que explicar eso también. Cuando cree que un proyecto ya está consolidado, le deja camino para andar solo. La venta de HN se ha comentado mucho, se ha criticado mucho, que se podía haber conseguido mucho más para las arcas del Gobierno de Navarra con una empresa que desde luego ha despegado. ¿Qué dice el actual director de Sodena de todo esto? Recién llegado sí, pero de un proyecto que ya colea de hace muchos años, ¿no? Sí, un proyecto que ya es historia de Sodena, es una historia, y historia de la bonita además. Yo creo que la misión de Sodena como una empresa pública es estar, lo decíamos al principio, en aquellos sitios donde la iniciativa privada no llega. Tenemos que empujar y cuando definir unos objetivos, empujar para llegar a esos objetivos, y una vez se han llegado tenemos que salir y dejar que la empresa siga desarrollando su actividad, pero sin la presencia pública. En ese sentido, me gustaría conocer también su opinión en torno a la decisión del Gobierno de Navarra a través de la Sociedad Pública Spring de intervenir en un proyecto privado como era el Circuito de los Arcos, que quería impulsar un sector estratégico también de la economía navarra. Hoy la consejera Elena Torres ha venido a decir en el Parlamento que hay que replantearlo, no usarlo solo para carreteras. ¿Cómo considera o cómo valora usted la operación del Gobierno de Navarra en el Circuito de los Arcos? Bueno, yo creo que para valorar con criterio debiéramos trasladarnos al momento en el que se tomaron las decisiones, que desde luego no es ni el 2011 ni el 2010. Quizás en aquella coyuntura económica, donde no se preveía lo que luego nos ha pasado a todos, pues se identificó sin duda una oportunidad de desarrollo de nuevo empresarial de Navarra, y además de la mano de una apuesta privada. Esto no es un proyecto que naciera directamente del Gobierno. Porque es un poco lo contrario de lo que hace Sodena, ¿no? A través de la iniciativa privada el Gobierno decide intervenir cuando precisamente Sodena hace todo lo contrario, interviene cuando la iniciativa privada no está ahí, ¿no? Sí, pero procuramos intervenir de la mano de la iniciativa privada. O sea, las ideas siempre vienen con un promotor por delante, emprendedor, un empresario o una empresa, donde quieren apostar por una idea, por un proyecto nuevo, una diversificación de una actividad que ya estén realizando en esa empresa, y donde necesitan ayuda. Y Sodena entonces entra, ayuda, define unos objetivos, y cuando se han cumplido los objetivos o el plazo inicialmente marcado, salimos. Con lo que el tema del circuito inicialmente se planteó, yo creo que de una forma similar. ¿Confían en impulsar este circuito de los Arcos, que la propia Elena Torres dijo que iba a generar pérdidas también en los próximos años, no solo en este? El Circuito de los Arcos es una sociedad que no recae ahora mismo bajo el paraguas de Sodena, con lo cual nosotros ahí ni impulsamos ni dejamos de impulsar. Evidentemente ayudaremos todo lo que podamos, pero actualmente no recae la gestión en nuestras manos. Por eso que no recae la gestión, pero que sí han tenido proyectos similares. Por ejemplo, Senda Viva se recae en el paraguas de Sodena. Fue un proyecto que al principio también recibió muchas críticas, no tenía una inversión para nada similar a la del Circuito de los Arcos, era una realidad bien distinta,
pero fue un proyecto también muy a largo plazo, que empezó siendo muy poquita cosa y que se espera que para 2014 empiece a dar beneficios. Senda Viva ya anda sola, se ha convertido en un referente turístico de Navarra en el que pocos confiaban. ¿Puede ser ejemplo? Puede ser, puede ser. ¿Por qué no? Tenemos ahí como bien estáis comentando, una referencia y puede ser un ejemplo. En cualquier caso hay que tener en cuenta siempre que estos proyectos son de largo recorrido, como lo ha sido Senda Viva, o lo está siendo. Y como estamos viendo, que poquito a poco, la verdad que se ha convertido, como decíais, en un referente en nuestra comunidad. Carlos Fernández Valdivieso, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en Más. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, seguiremos muy pendientes porque además hay que recordar que el Banco Europeo de Inversiones va a dejar enseguida crédito al gobierno foral por valor de 250 millones para que en la ejecución del Plan Moderna se incentive también el trabajo de las pymes, que es ahora mismo un importante motor de nuestra economía. Prioritario. Muchísimas gracias y suerte en la encomienda, que hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausita. Mira, ya te voy a dejar libre hoy, Venga, martes. libre, hoy te lo has ganado ya de primeras. Así que, porque está nuestro compañero Fermín Las Peñas con toda la tertulia, como les hemos dicho, anunciado anteriormente. Así que pausa y cambiamos. Mira, hemos hablado un pelín de deportes ahí con el circuito de los Arcos, pero ahora vamos a hablar de los rojillos. Venga, pues aquí os dejo, ¿no? A ver, de aquí a final de temporada, si es que van como un tiro. Venga, antes publicidad, no se vayan. Pues retornamos en Más, ahora deporte, porque tenemos que analizar esa nueva derrota de Osasuna ante el Atlético de Madrid en el partido que se disputó ayer, y para eso, por supuesto, no puede faltar nuestro compañero Fermín Las Peñas. Fermín, buenas noches, por decir algo. Buenas noches, y aquí dentro qué calentito se está. Qué a gusto. No como ¿Qué tal ayer? Mucho frío. Ayer hacía mucho frío, lo pueden decir también nuestros invitados que fueron al fútbol. Y son de esas noches desagradables, de típicas de invierno en Pamplona, que hay que abrigarse muy mucho para ir al fútbol, y encima va Osasuna y no calienta el ambiente, ¿no? Porque perdió. El último cuartito de hora sí que se calentó un poquito la gente, pero más con el colegiado y con el Atlético de Madrid, que comentaremos. Eso es, el Atlético de Madrid y el árbitro sí que Me voy a hacer masajista, porque los masajistas ahora juegan casi tanto como los jugadores. Oye, ha disputado ese masajista más minutos que algún jugador de Osasuna y todo, en toda la temporada. Bueno, más que yo no he salido nunca a un terreno de juego. Bueno, vamos a ir ya presentando a nuestros amigos tertulianos de esta noche, en los que trataremos pues estos temas que acabamos de comentar y otros muchos seguro que saldrán a la palestra según vayamos hablando. Carlos Vizcay, muy buenas noches y bienvenido a Canal 6. Hola, buenas noches, gracias. ¿Qué sensación así, a bote pronto? Pues la misma la que hace esta noche, gélida, ¿no? Creo que tuvimos un encuentro pues muy bien planteado por el Cholo Simeone, del estilo del Cholo Simeone, y la consecuencia fue un fútbol raquítico y ese golito que se llevó el Atlético de Madrid, que lo celebró como si hubiese ganado, pues no sé, la Champions, ¿no? Porque la verdad que luego hay que ver la celebración que hacen al final, pero bueno, motivación, ¿no?, del Cholo Simeone y un cambio radical en el Atlético de Madrid. Lástima que Osasuna, pues nos quedamos así. Carlos, una tristeza que nos dio el Club Atlético Osasuna. Habrá que esperar, no sé si el domingo en el partido ante el Sporting, y si no también hoy a las 12:30 en Anaitasuna, también a ver qué hace el Betia, porque nuestro siguiente invitado también es un gran amante del balonmano. Sebas Jauregui, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Ganas ahí de que también vuelva al balonmano, sí, no? Ya casi tenemos mono. Lo que pasa es que lo hemos suplido con el europeo, aunque al final la decepción ha podido con las emociones fuertes de las primeras fases, pero bueno, estoy de acuerdo con lo que decía un poco Carlos, pero estoy contento porque ha terminado el mes de enero, que normalmente Osasuna suele recoger poca cosecha históricamente en el mes de enero, y hoy, día San Juan Bosco, último día de enero, yo creo que hay que pasar ya la página y pensar que febrero es más corto y que igual puede ser mucho más productivo. Bueno, pues a ver qué es lo que nos depara febrero. Lo que nos ha deparado enero, ya sabemos que han sido 2 puntos en 4 partidos, 2 empates en un partido fuera y 3 en casa, y además una eliminación coopera con el Barça. O sea que Osasuna ha jugado 6 partidos y no ha ganado ninguno de los 6.
Pachi Cervantes, buenas noches, bienvenido de nuevo a Canal 6. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Con qué cuerpo, con qué sensación, por qué este enero, como decía Sebas? Bueno, ahora? pues quizás es que tocaba el bajón para Osasuna. Eso de estar quintos pues nos sonaba un poco a demasiado, ¿no? Y la realidad es que nos quedamos mal ayer. Mal porque el equipo estuvo muy por debajo de lo que esperábamos todos en agresividad, en contundencia defensiva. Atrás la defensa estuvo muy blandita. Y en ataque, pues lamentablemente es que casi no hacemos peligro, ¿no? Nos faltan jugadores, falta Ibrahima, falta Quique Sola, que están lesionados, Lekic hace lo que puede y todo lo demás lo tiene que hacer Raúl García, que no llega, ¿no? Entonces yo creo que el equipo tiene que rearmarse y la primera oportunidad es el domingo en Gijón, donde tenemos que ir a sacar ahí todo lo que podamos, ¿no? El río revuelto. Pues vamos a ver si podemos sacar los 3 puntos en Gijón. Efectivamente, porque si no lo saben, han estado un poquito despistados durante todo el día. El Sporting de Gijón ha destituido a Manolo Preciado. Yo que le tengo cariño, Félix Zalba, muy buenas noches. A Félix Zalba, por supuesto. Y a Manolo Preciado. Y yo también le tengo mucho aprecio a Manolo Preciado, porque es un entrenador que le gusta mucho arriesgar con los jugadores jóvenes. Ha hecho muy buenas temporadas en el Gijón. Ha sacado del Gijón del Atolladero, donde ha estado metido 8 o 10 años. Cuidó mucho la Escuela del Mareo, ha sacado jugadores de la Escuela del Mareo, ha sabido fichar a algún jugador, uno de ellos que sabes que me gustaba mucho para Osasuna y que está a punto de ser internacional, que es Boitia. Tú lo sabes que yo lo he defendido mucho. Y bueno, me da pena la situación del Gijón porque siempre me ha caído bien. Y Preciado es un jugador que le gusta mucho trabajar con la cantera. En Santander también hizo unas buenas temporadas, en el Gijón también. Lo que pasa es que la primera división es muy difícil, es muy dura, es muy agresiva. Hay jugadores muy veteranos, hay arbitrajes que también, pues, para los chavales no les va bien, porque se amedrentan un poco los chavales, no los árbitros, aunque los árbitros sean jóvenes. Pero bueno, me da pena por Preciado. Bueno, pues del Sporting y de la situación de Manolín Preciado hablaremos más adelante, porque hay que comentar la actualidad del Sporting, lógicamente, que se ha quedado sin su entrenador y todavía a estas horas no sabemos quién es. Se habla de Michel, que Michel yo creo que ya entrenaba 6 equipos esta temporada, porque lo han colocado allí donde se ha quedado sin entrenador un equipo. De Lotina también, de Miguel Ángel Lotina. Esos son algunos de los nombres que se manejan. Que eso sería una mala noticia para Osasuna. Que Lotina fuera al Sporting. Sí, bueno, porque nos tiene cogida un poquito la medida, ¿no? Con el Depor, la verdad es que nos las hizo pasar no demasiado bien. Y yo espero que al menos retrasen la contratación, si finalmente se confirma que es Lotina, pues este fin de semana, ¿no? A ver qué es lo que ocurre. Para el próximo. Bueno, nosotros lo que hacemos es, vamos viendo las imágenes del partido de ayer, que tampoco fue un partido muy prolífico en cuanto a ocasiones de gol, no hubo muchas, algunas de ellas sí que muy claras, y los porteros protagonistas cuando tuvieron que hacerlo. En una primera parte, vamos a ir desgranando un poquito el partido, en la que el Atlético se impone claramente a Osasuna y en la que Osasuna prácticamente ni se arrima a la meta rival. Bueno, es que el dispositivo defensivo que plantea Simeone es descaradísimo, porque jugó prácticamente con 6 defensas toda la primera parte, porque son la primera línea de 4 y luego los 2 pivotes defensivos que no se separaron de esa línea defensiva en ningún momento. Solamente cuando tenían una posesión clara de balón apoyaban las segundas jugadas y demás, pero el repliegue era inmediato y lo cierto es que Osasuna no tuvo lucidez o no supo romper esta barrera de 6 defensores. Pues Sebas, lo que está claro es que Osasuna lo que no puede hacer es realizar el primer disparo a portería que se fue al tejado en el minuto 30 de partido. Tú cuando juegas en casa, lo primero que tienes que hacer es jugar con agresividad, meter miedo, forzar córners, achuchar, meter presión, y ayer pues resulta que fue al revés, que estuvimos a merced del Atlético de Madrid todo el primer tiempo. Bueno, pero eso es mérito del Atlético de Madrid más que de mérito de Osasuna. Por eso decía yo que el planteamiento descaradísimo defensivo, ultradefensivo diría yo, de Simeone, pues le dio al final el resultado y recogió ese gol en el minuto 40 y puso las cosas muy donde ellos querían, ¿no?
Carlos, Osasuna que no supo romper ese entramado defensivo que había preparado Simeone, y es que, por ejemplo, una forma es abriendo el campo con las bandas. Ayer Lama y Cejudo no estuvieron para nada acertados. Llevan unos partidos que la verdad que no están... Con lo bien que empezaron la temporada los dos. Porque sobre todo hay que destacar, ¿no?, que Osasuna estaba entrando bien por banda, pero sí que igual a raíz de esa actitud defensiva, ¿no?, del Atlético de Madrid, veíamos a un Atlético de Madrid que bien definía la línea defensiva, pero el resto del equipo iba allá donde iba el balón. Era un poco patio de colegio, o sea, era una presión tal que, bueno, Osasuna no tenía esa facilidad de salir jugando el balón. Y luego, sí, o sea, a mí me llamó mucho la atención, o sea, la ausencia, o sea, porque hay que decirlo así, la ausencia de bandas. Todo el juego de Osasuna se basaba en pases a Raúl García y buscar un poquito, pues bueno, enseguida llegar al área y tirar, pero que tampoco se tiró. O sea, fue un cúmulo ayer de circunstancias y yo creo que fue más mérito del Atlético de Madrid que de Osasuna. Bueno, a mí estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, ayer casi me salí tortícolis, de levantar la cabeza viendo los balones que casi superaban el tejado de las cubiertas de Osasuna. El Atlético de Madrid se salió, como tú dices, Carlos, es porque a Osasuna le faltó esa agresividad con la que suelen salir todos los partidos. Osasuna tiene normalmente 10, 15 o 20 minutos muy agresivos, que va a luchar, a pelear todos los balones, a no dejar jugar al contrario, pero es que ayer fue al revés. El Atlético de Madrid yo creo que sabía cómo salía Osasuna, y lo que hizo es replegar sus 4 defensas, que estuvieron impecables, después metió atrás a Domínguez, no, perdón, a Mario, a Mario, Suárez. al Turco también, luego Adrián también, que luego de enlace, pero te voy a decir una cosa, metía a 6, pero tenía a 3 delante de la línea defensiva del Atlético de Madrid, y luego arriba estaba solo Falcao. Pero vamos, cuando el Atlético de Madrid cogía el balón, 3-4 pases estaba en el centro del campo, le cogía a Osasuna descolocado, de espaldas a su puerta, y nos ganaron muchísimas partidas por eso. Fueron muchísimo más rápidos que nosotros. Y nosotros, pues para controlar un balón, tenemos que tener el contrario a 5 metros como mínimo, para poder controlarlo, porque nos rebota en el pie 3 metros. Cosa que el Atlético de Madrid, si os disteis cuenta ayer, en cuanto cogía un balón, le dejaba pegadito al pie. Y cuando Osasuna iniciaba algún contraataque, hubo un momento que yo me di cuenta que estaban 6 jugadores escalonados de 2 en 2, esperando la salida del jugador Osasuna. 2, 2 y 2. Salidas por ondas salidas, parecía aquello un triángulo, ¿no? Y digo, caramba, es que esto, el derroche fue impresionante del Atlético de Madrid. Fue un juego, pues al principio un poco duro, áspero, no fue fútbol, pero es que nos comieron el pan del morral. Y luego el Atlético de Madrid, como es un equipo duro y agresivo, pues claro, estuvo jugando al límite porque le dejaron jugar también al límite. Entonces, si fuera de casa te vas creciendo y juegas un poco al límite porque te lo permiten, pues claro, pues cometes luego alguna cosa, alguna infracción que está fuera del reglamento o que está dentro del reglamento para ser sancionado con alguna tarjeta más que amarilla a veces, y sin embargo, pues se les consintió. Al colegiado novato. Se les consintió. También como le pagó una tarjeta muy clara a Sergio Central, pero bueno, fue compensación de las de antes. Estamos viendo ahora imágenes de lo que aconteció cuando saltó el masajista sin permiso. Luego, en una parte lo vamos a seguir comentando y escuchando las palabras de Mendy sobre la actuación arbitral. Eso es prueba, Gonzalo, prueba evidente de la permisividad del colegiado, porque aquí nos vienen, o cuando son iniciados, cuando son árbitros noveles, que vienen a hacer un máster, a demostrar de lo que son capaces, por esa leyenda que existe sobre el Sadar, o nos vienen vacas sagradas que hacen lo que les da la gana. Yo siempre he dicho que hacen lo que les da la gana, porque estamos viendo cómo cambian de criterio, vienen de no pitar absolutamente nada en jugadas muy claras cuando se tratan de equipos de primer nivel, que no quiero ni nombrar, y cuando eso se asuna, los penaltis se pitan, y aunque sea en casa, de 2 en 2. Entonces, ¿qué ocurre? Pues a mí me enfada y me molesta tremendamente que colegiados que se saben que no van a ser sancionados y que no van a ser cuestionados, pues yo suelo decir sencillamente que hacen lo que les da la gana, porque mientras sigan teniendo espacios que estén las decisiones a su criterio, pues harán lo que quieran. Se moverán por simpatía, se moverán por intuición, o se moverán, pues no lo sé, por capricho. Pero eso sí, le pita a Osasuna y la lía en el Reino, perjudicando a los rojillos, no pasa nada. A los 3 días pita un clásico
lo hace también muy mal y todo el mundo le pide a la nevera, y vamos a ver si ese colegiado arbitra en las próximas semanas, ya sabéis por qué lo digo. Pero bueno, Pachi, que ¿se puede sacar algo positivo? Ese arreón de los últimos minutos, que fue similar un poquito a lo que aconteció ante el Valencia, ¿o no nos podemos quedar ya con eso? Eso es muy poquito. Bueno, pues es lo único a lo que nos podemos agarrar en este momento, ¿no? La verdad es que, aparte de lo que decís del árbitro, y que es cierto, yo creo que Osasuna desde hace ya algunos